Buenos días a todos. Mi nombre es Lucas Bossi, soy gerente técnico de PTV América Latina y en el día de hoy les voy a contar las principales novedades que tiene PTV Publisher en su nueva versión del año 2020. Arranque. Lo que vamos a ver hoy van a ser noticias generales, luego las características que se han agregado para esta nueva versión, los planes a futuro que se tienen, que van a ver que es muy interesante no solo lo que hay, sino lo que va a venir. Y al final, si existen algunas, podemos responder alguna que hacer. Bueno, empecemos. En lo que se refiere a las noticias generales, primero vamos a ver en los paquetes de actualizaciones. Lo que se fue agregando ahora, por ejemplo, es la posibilidad de hacer una versión de prueba o de trial de 30 días. Y para saber un poco más de esto, lo que pueden hacer es preguntarnos a nosotros, a cualquiera de nuestros correos, para ver cómo se trabaja y cómo son las reglas. Y también si quieren solicitar una prueba del producto para algún equipo de tamaño pequeño, lo pueden solicitar sin ningún tipo de problema. Luego también lo que se agregó fue en la suscripción, en el tamaño, un aumento de la misma. Esto solamente se va a aplicar para lo que se llaman equipos grandes de trabajo, o sea, para gran cantidad de usuarios, y, y la posibilidad de agregarse más paneles de información, hasta 20, y se pueden agregar hasta 50 usuarios más. Otra cosa que también se agregó a pedido por un montón de preguntas que se han recibido es la posibilidad de adquirirlo no solamente solo, sino cuando ya se adquiere Visum, por ahora, es ya tener la opción de, bueno, que sea Visum y también este visor en línea de los proyectos de Visum. Y esto es solamente, también se puede para suscripciones o si uno ya lo tiene y lo va, sencillamente lo va haciendo actualizaciones. Y como les estaba contando antes, cualquiera de estas cosas que quieran saber más, nos consultan a nosotros por las vías que les resulte más cómodo y le pasamos toda la información pertinente. Luego, en la galería, que después le vamos a pasar, acá está el enlace para que lo puedan ver online, se agregaron muchos más ejemplos, casos de uso, distintos ejemplos de funcionalidades que se pueden hacer y ya se están trabajando en una serie de tutoriales para poder generar alguno de estos o similares. Como la idea de esto es no solamente de ofrecerlo con algunos predeterminados, sino tenemos la posibilidad de que ustedes generen algunas visualizaciones que les sean útiles y que si quieren la podrían compartir. En el caso de que ustedes tengan alguna que sea interesante o que usted la piensa que es bonita y que ayuda a comprender bien los datos y le interesa que aparezca en la biblioteca para usarla, de vueltas nos escriben y iniciamos todo el procedimiento para que se pueda subir y que esté para disposición del resto de los usuarios, sin problema. Bueno, entonces ahora pasemos a las características nuevas de Publisher para el año 2020. Lo que vamos a ver van a ser estos: los cálculos de escenarios sobre la marcha, o sea, automáticamente, una capa de polígonos dedicada que apareció, para saber para qué sirve. Luego le voy a explicar, pero todavía se está terminando de desarrollar, que es la posibilidad de mostrar relaciones de pares orígenes-destino, o sea, serían las líneas de deseo. Luego, visibilidad de capas, una actualización sobre las leyendas, que ahora son plegables, los nombres de atributos para los alias, unas novedades para el tema de tablas y listas, gráficos circulares o en forma de decir, base de torta, y después normalización de datos, gráficas de barras apiladas, que también son conocidos si uno trabaja con cualquier planilla de cálculo, y después novedades respecto a la carga de datos manual, a las mejoras que se han integrado cuando el conjunto de datos es muy grande, es masivo, entonces qué mejoras se agregaron en ese aspecto, y una actualización del widget de texto. Esas son las nuevas características que vamos a ver a continuación. La primera, cálculo de escenarios sobre la marcha. Esto sirve, justamente yo tomo dos escenarios y me permite generar uno nuevo en el que ese nuevo sea
una comparación entre los dos. Es decir, yo le defino la operación que tengo que hacer entre esos dos escenarios, por ejemplo, la suma, la diferencia, multiplicar o la división. Entonces me toma los dos escenarios y me muestra solamente el resultado de esa operación. Entonces, por ejemplo, para mostrar el delta, la variación respecto a un escenario base, si yo quiero solamente mostrar la variación y no el escenario, por ejemplo, de acá a 20 años, por ejemplo. Solamente mostrar el escenario base y la diferencia, por ejemplo, en porcentaje respecto a ese al original. Acá de vuelta también tenemos, estos son todos enlaces que después van a aparecer, lo vamos a agregar en la descripción del video, para los tutoriales de comparación y un panel de ejemplo de esa operación que se realiza. Acá lo pueden ver, ¿ven? Cómo se hace. Se elige qué tipo de operación, se calcula y se muestra ese nuevo panel. A ver, vamos a ponerlo, salió, perdón, muy rápido. Ahí está el puente, elijo la operación, la diferencia, y eso es lo que me estaba mostrando. Por ejemplo, en el puente aumenta y en las partes de están acá, perdón, en lo verde disminuye y en las partes que están en rojo aumenta el tránsito. Y los que están en azul no hay diferencia. La comparación sin el puente y con un nuevo puente. Esas son las diferencias entre los dos. ¿Ven? Estos dos son los que comparan. Este que está acá con este que está acá. ¿Qué es lo que uno hace generalmente en Visum, con el gestor de escenarios? Solamente que ahora se puede hacer con esta plataforma web para mostrárselo a personas que no tienen por qué tener Visum. Por ejemplo, nuestros clientes, el Estado o las autoridades. Una nueva característica que se agregó es la capa de polígonos dedicada. ¿Qué pasa? Porque antes, para poder mostrar, por ejemplo, zonas de este estilo, uno tenía que generar unos prismas, porque estaba la capa prismas, y poner la altura 0. Y después, bueno, por supuesto, asignar el color. Ahora ya no hace falta. Ahora se agregó la capa directamente de polígonos en 2D, entonces no hace falta tener esta solución así de compromiso de generar prismas. Entonces ahora ya con esta capa dedicada es más fácil de usar porque justamente ya se puede hacer exactamente eso para lo que se tiene pensado hacer, que es básicamente la graficación de alguna propiedad que ustedes necesiten a nivel de zona, a nivel de polígono. Luego, como le estaba contando al principio, esto se está terminando de desarrollar y se va a lanzar a la aplicación web dentro de poco, es mostrar lo que se llama, en modelación en planificación de transporte, las líneas de deseo o relaciones orígenes-destino. ¿Qué son? Muestra de mi matriz, desde un centroide de una zona a un centroide de la otra, el valor que existe dentro de la matriz. Por ejemplo, desde una zona hasta otra zona, cuántos viajes, no sé, en auto o en caminata, o según motivo trabajo, motivo estudio, motivo salud, que existe entre una zona y otra zona. Esa es la relación. Entonces, ahora va a existir la opción de poder visualizar eso también. Fíjese que puede ser en zonas pequeñas, y si no, cuando ya son en zonas muy grandes, que tomen en cuenta o definir inclusive, dibujarlo con curvatura en el caso de que las relaciones de origen y destino, las más importantes, estén en una zona pequeña, entonces para que no se superponga de esta manera, se va a tener la opción de que se dibuje de forma curva. Y por supuesto, poniendo la simbología de acuerdo a la variable que ustedes le definen. Luego, esto va cambiando todo el tiempo porque justamente de vuelta todo el tiempo se están recibiendo o sugerencias, ya sea de los usuarios o de nosotros internas, y se está mejorando, la verdad, bastante y rápidamente todo lo que se trata en cuestiones de leyendas. Por ejemplo, ahora se agregó la funcionalidad de capa de tipo GIS, o SIG, si lo quieren entender en castellano. Y eso me permite activar o desactivar capas del mapa desde la leyenda. Y eso es útil para mapas con bastantes capas para hacerlo más ordenado. Y cuando se expande o se contrae el rótulo, sería la capa de leyenda, de referencia, la leyenda se va abreviando. Y ahora también uno le puede agregar el alias a la variable
y eso se va a ver en la leyenda. Entonces, por ejemplo, puede pasar el caso típico del sistema de transporte, el tipo de sistema de transporte en Visum, que se le pone así, en Visum históricamente se le puso así, si uno le cambia el alias a a una nomenclatura mucho más legible para el que no está acostumbrado a trabajar en Visum, ya lo puede ver de esta manera y no tiene por qué saber que en Visum se llama de esta manera. Luego, también en el elemento de tabla y lista, la mejora que se hizo es, ahora se puede mostrar fuentes de datos en una tabla o lista. ¿Ven? Lo que estaba acá. Entonces uno puede clasificar la visibilidad o no de cada una de las columnas y puede agregarlas y ordenarlas. ¿Ven? Y también ordenarlas no solamente en horizontal, o sea, mover columnas, sino en vertical en el sentido de sus datos. Ya sea, por ahora son los ordenamientos básicos, ya sea ascendente o descendente. Después, más adelante, se tiene pensado de hacer un tipo de ordenamiento un poco más avanzado. De vuelta, le vamos a pasar en la descripción del video un tutorial de ejemplo y un panel ya hecho de ejemplo que, si no me acuerdo, yo lo vi la otra vez, era este, para que lo vean. Acá tienen el ejemplo, ven cómo lo eligen la tabla de zonas, las capas, cómo lo ordenan y según el tipo de dato de tabla. Aquí está de vuelta, porque es cortito el video. Y lo bueno de estas cosas es que uno lo ve, la actualización es al momento, uno agrega el dato, va a depender por supuesto de la velocidad de conexión. Pero uno cuando ya ha agregado los datos ya no hace falta de un botón de aplicar o aceptar ni nada de eso. Ya el aplicar es seleccionar las cosas, los clics del mouse ya funcionan como aplicar. Entonces uno ya puede ir viendo en vivo, en directo, cómo van quedando mis datos de mi estudio. Luego, esto, que es sencillamente el gráfico de torta, que hasta ahora no se podía utilizar porque no existía en la biblioteca de tipo de gráfico, ahora ya se agregó y puede realizar la relación de proporción tomando el 100% de todos los datos y se puede mostrar como valores porcentuales o valores absolutos y como si estuviera en una planilla de Excel, si uno le agrega un filtro, también ese gráfico circular se va actualizando con la aplicación o no de esos distintos tipos de filtros que uno puede tener. Luego, se tiene esto que es muy importante a veces cuando los datos son muy dispares entre sí, es la normalización. ¿Eso para qué es? Como les puse ahí, sirve para simplificar los datos y, por ende, la visualización de los mismos. Siempre todo esto está apuntado, esta aplicación, para el público no especializado en los modelos. Entonces, eso, cómo se aplica, lo puedo mostrar con una capa de colores y de vuelta. Se puede actualizar las leyendas según la selección que se hizo y se puede mostrar como en el mapa, o sea, aplicándole a los polígonos que tienen ese dato, o si no, por ejemplo, en gráficos, mostrando la distribución de ese valor. Luego, de vuelta, este gráfico también es conocido si trabajamos en aplicaciones de planilla de cálculo, es los gráficos de barras apiladas. Acá, como le estoy mostrando acá, se pueden poner de forma vertical, horizontal, o también se puede poner como siempre todos tienen la misma altura, mostrando el 100% de las cosas. ¿Y cuál es la idea? Es mejorar justamente la experiencia del usuario del gráfico de barras a la hora de actualizarlo o modificarlo. Porque la idea de Publisher no solamente es que ustedes le entreguen al cliente los resultados del proyecto, sino que el propio cliente pueda modificarlo de acuerdo a lo que quiera mostrar o quiera investigar. Por ejemplo, ustedes hacen un trabajo en Visum, lo suben a esta plataforma y le entregan con algunos widgets ya preparados. Y el destinatario final puede acceder y puede o modificar lo que ustedes hicieron o si no crear algunos nuevos, reacomodando los datos de una manera que él piense que le resulta más fácil de leer. Y por supuesto, sin tocar los datos, sin modificar, porque los datos de Visum que están en el fondo, esos no se tocan. Lo que estamos haciendo con este publisher es solamente realizar consultas. Consultas y en forma de visualizaciones. Luego, ahora se agregó la forma de cargar los datos para el modelo de publisher de forma manual. Y se agregó la opción de la distribución de estas fuentes de datos con esta
terminación del archivo, como si fuera con un formato tipo shape, y me permite guardar el archivo de fuente de datos, probar trayectorias de Vsim, y dentro de poco se van a crear conjuntos de datos de ejemplo en la galería, para que ustedes sepan a lo que se puede llegar, y se va a agregar la opción guardar en PC desde la herramienta Visum Data Export. Eso ya se está casi terminando. Luego, lo que ya se está también trabajando es justamente porque esta herramienta ya se empieza a hacer cada vez más y más popular. Entonces, ¿eso qué implica? Que la gente está empezando a cargar modelos cada vez más y más grandes para que lo vean terceras personas. O sea, no gente de mi empresa o de mi organización, sino, por ejemplo, público en general. Entonces, ya los datos ya empiezan a tener un tamaño considerable. Entonces, hasta ahora se pueden cargar hasta casi un poquito más de 500.000 enlaces, o sea, de links, y las nuevas opciones de visibilidad de cámaras permiten al usuario dividir las capas entre distintas fuentes de datos si es que aplican. Por ejemplo, si yo tengo una fuente de datos de esta ciudad, otra de esta ciudad y otra de esta ciudad, yo puedo activar una y la otra no, por ejemplo. Pero lo que se tiene que saber es que todavía, por ahora, hay un límite del tamaño de carga. Y eso depende mucho del número de atributos que tengan las capas y de la complejidad de la geometría que se necesite cargar. Y va a depender también justamente de la computadora en función de la velocidad. Y eso es lo que le está contando recién, que permite dividir las capas entre las fuentes de datos. Bueno, luego tenemos, ya para ir finalizando, fíjense que son bastantes cosas que son sencillas de explicar, pero implicaron un gran trabajo de los desarrolladores, es la actualización del widget de texto. Ahora se agregó un panel de control, se lo mejoró. ¿Ven? Fíjense que es mucho más, no sé si sencillo, pero intuitivo a la hora de comparado con lo que había antes. Y hay mejores espacios para hacer el espaciado y el relleno. Hay mejores viñetas y números, la justificación del texto y el color de fondo para el texto. Y también se pueden usar imágenes para hacer el hipervínculo de los botones, que eso hasta la versión anterior no se podía hacer, no era posible. Era solamente directamente con el texto y había que cliquearlo como si fuera navegando en una página web. Bueno, y lo que se viene es simpático lo que se viene, porque en realidad a la hora de enunciarlo es poco, pero lo que implica es muchísimo. ¿Qué es lo que se viene? Hasta ahora, este programa Publisher está muy relacionado, casi íntimamente relacionado con Visum. En el sentido que hasta ahora, si yo tenía Publisher, tenía la opción de subir a la nube de PTB mi proyecto y justamente después generar todos estos visualizadores, estas vistas, estas consultas para compartirlo con el cliente final. Puede ser, no sé, una municipalidad, un gobierno o gente particular. Lo que se está ya trabajando, ya en este año ya se va a terminar, así que las novedades del Publisher 2025 van a estar muy buenas, es la opción de poder subir proyectos de Vissim y también de Bistro. Entonces uno va a poder ver modelaciones o simulaciones sin tener la licencia de Vissim, solamente entrando a esta página de PTB Publisher, y nuestros clientes van a poder ver todo nuestro modelo, o lo que nosotros queramos de nuestro modelo de Vissim, sin necesidad de tener licencia y sin nosotros tener que estar explicándole o que instalen el programa o el visualizador y decirles que aprieten play acá, hagan esto, pongan pausa, y nos evitamos todos esos problemas. Y no solamente eso, sino que a lo mejor algunos sin querer o queriendo modifican nuestros datos en la copia que le entregamos, entonces después puede pasar que emitan conclusiones o informes con algo que fue modificado sin que nosotros como consultores o como Estado sabemos que modificaron. Con esta herramienta uno solamente permite ver y hacer consultas de los datos y nos quedamos tranquilos que los datos base con los que se hacen estas visualizaciones permanecen inalterados. Eso es la gran ventaja del publisher. Entonces, bueno, básicamente es eso, que actualmente se sigue mejorando la parte de Visum, o sea, para mostrar macromodelos, realizar consultas sobre macromodelos, pero en el transcurso de este año se van a empezar a poder hacer lo mismo en las nuevas actualizaciones que va a haber de Vissim también, va a aparecer un botoncito para poder subir las cosas a PTB Publisher. No solamente en Vissim, sino también en Bistro. Que
en nuestra región, por supuesto, Visime es el más empleado, pero también hay muchísima gente que hace todas las optimizaciones semafóricas y que ya nos ha comentado que les sería de muchísima utilidad de poder compartirlo, típicamente con las municipalidades o con las empresas que hacen todo el mantenimiento de los semáforos, que les sería de gran ayuda poder compartir las cosas y olvidarse de los archivos, de una copia de Vistro, etc. Bueno, esas entonces son básicamente todas las novedades que tenemos para el programa. De vuelta, no son muchas en términos de cantidad, pero en términos de trabajo y de implicancia de lo que van a poder hacer, la verdad que son muy buenas y van a poder permitir realizar lo mismo o nuevas consultas de una forma mucho más sencilla y ordenada. Bueno, entonces, ahora que ya terminamos, si alguno tiene alguna... De vuelta, acá tenemos el link para unirse al canal de Telegram por si quieren recibir más información. Quedamos abiertos a las preguntas que tengan sobre Publisher.